Iglesia Bíblica Bautista de Gracia, muy buenos días tengan todos ustedes. Hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy, gracias sean dadas al Señor por un día más en el cual nos permite compartir su palabra. Nos encontramos ya extendiendo el Evangelio o la explicación del Evangelio según la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ya nos encontramos desarrollando el capítulo 2. Y antes de adentrarnos al tema, vamos a orar para continuar, pues, comentando y estudiando acerca de lo que Pablo nos ha expuesto aquí, cuando él se encontraba realizando la obra de Cristo en Roma. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo, en esta hora. Gracias, Señor, porque estás sentado a la diestra. Gracias porque tus criaturas te alaban. Señor, gloria sea a tu nombre, porque tú existes y no necesitas de nadie, Señor, para estar allí. No necesitas de nada. Y aún así, Señor, nosotros, siendo criaturas pequeñas como langostas, Señor, delante de ti, a ti te ha placido amarnos al extremo, hasta lo sumo, entregando al Señor Jesucristo, padeciendo una muerte espantosa y levantándose de la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo es el victorioso, el poderoso, el hacedor de maravillas y aquel que nos libra de la ira justa de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú provees de tu palabra en esta hora. Tú eres el proveedor por excelencia, Señor. ¿De dónde viene la provisión de socorro, sino de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿De dónde viene la provisión de salvación, sino es de Dios? Como dijo Jonás, la salvación es del Señor. Él provee salvación. Su pueblo, gracias al pacto que hizo consigo mismo, es perseverante y fiel en su palabra. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por permitir que nuestro corazón busque de ti, ya que esa es la promesa que tú nos has hecho, Señor, en tu palabra, que tu pueblo te buscará y no se apartará de ti, porque pondrás tú, Señor, un temor santo en el interior de tu iglesia, de tu pueblo. Señor, son verdades que están ahí escondidas, las perlas de tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús nos gozamos en ti. Danos oídos espirituales para capturar lo que nos quiere, Señor, comunicar en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de Pablo, no, de la carta de Pablo a los Romanos. Nos encontramos ya en el capítulo 2. Hemos visto a lo largo de esta primera parte, se podría decir, de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, que el hombre tiene una posición o está vulnerable delante del Señor, ¿verdad? Todos nosotros estamos delante del Señor, ya sea para justificación, para recepcionar la misericordia de Dios o para recepcionar la ira de Dios. Los hombres que han sido justificados por el Señor Jesucristo en providencia de su amor y de su gracia, somos aquellos que, como menciona el apóstol Pablo, vamos a tener vida eterna, pero vida eterna junto a Él. Ahora, todo lo contrario, lo opuesto viene para aquellos que disfrutan de hacer el pecado, disfrutan de hacer el mal y se encuentran muertos en delitos y pecados, a pesar de escuchar al Señor Jesucristo, su palabra, celebrarlo inclusive indirectamente, porque si usted, digamos, tiene a 10 personas alrededor y le preguntan acerca de quién es Cristo, le aseguro que los 10 van a tener una noción de quién es Jesús. No una noción teológica en sí misma, pero sí van a saber reconocer que Él, al menos de manera muy remota, sé que algo tuvo que ver con una cruz. Algo tuvo que ver, porque celebramos su nacimiento, ¿no? Y como celebramos su nacimiento, es el Hijo de Dios, te van a decir. Sí, Él es el Hijo de Dios. Pero
jamás van a ser indiferentes, hermanos, sino que así como usted y yo en algún momento escuchamos, yo recuerdo que cuando observaba de una manera, como una lectura, pues, así como quien lee un libro totalmente coloquial, de una manera muy espontánea, observaba que Cristo había muerto por los pecados de los hombres, y yo decía, vaya, qué bueno, ¿no? Qué gran hombre, qué buen hombre. De hecho, a mí me gusta dibujar y en la pared de mi casa dibujé a un Cristo. Claro que lo dibujé, recuerdo que en ese momento lo dibujé molesto y todavía recuerdo que lo dibujé molesto porque dije, claro, está molesto Cristo porque murió por un grupo de hombres que no sirven para nada. De cierto modo había razón, ¿verdad? Pero el Señor no murió de esa manera, sino que murió cumpliendo el propósito del Padre para que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna y para los que creen en su sangre preciosa tengan la gracia de vivir con el Señor para siempre, en la eternidad, en bendición y en bienaventuranza. Pero el caso es que todos nosotros hemos escuchado de Cristo alguna vez. Ahora, el apóstol Pablo llega a una interesante conclusión de la primera parte, porque cuando llega al versículo del 14, 15 y 16, el apóstol Pablo menciona algo interesante, algo que muchas veces hemos pasado por alto y que personalmente también lo había expuesto o interpretado de una manera no tan precisa, pero en la misericordia del Señor nos permite observar que su palabra sí lo es. El hombre es falible, pero la palabra es infalible porque viene del mismo Señor y es totalmente coherente. El apóstol Pablo dice lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Aquí se marca una primera parte, ¿verdad? El apóstol Pablo está apuntando que no solamente los hombres que tienen la ley, no solamente los hombres que tienen la ley muestran cierta actitud religiosa o cierta actitud moral o cierta forma de dirigirse a la sociedad de una manera coherente, humana, digámoslo así. Pablo apunta a algo interesante y es que aquellos que no han sido, digamos, alcanzados de manera precisa por la ley mosaica, digamos, aquellos que no son judíos, aquellos que no tienen la ley y hacen por naturaleza, es decir, es algo inherente en el hombre, hacer lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cuando un padre corrige a su hijo, a pesar de este no ser cristiano, ni el padre ni el hijo, él apela a una naturaleza, a una forma incipiente, básica en el interior. Él podría decir, no, a mí mi padre me corrigió así, y esto hace bien. Pero tú le preguntas, ¿y por qué crees que hace bien? Bueno, porque a mí me aplicaron lo mismo, me dieron con la vara bueno, me corrigieron y esto me hizo bien. No soy un X, Y, Z, no estoy en las calles, tengo un oficio, tengo una carrera, soy una persona que se gana la vida dignamente, que es honrada, etcétera, etcétera. Pero esa base, ese fundamento de aquel que no es judío, se encuentra en todos nosotros, ¿verdad? Antes que fuésemos cristianos, hermanos, por la providencia del Señor, no era que estábamos cometiendo delitos, aberrantes delitos, digo por la providencia del Señor, porque gracias a Él no se desboca nuestro pecado, no se desbocó nuestro pecado. Pero en la mayoría de las personas que usted conoce, tienen una conciencia, tienen una forma muy básica que le permite a esa persona observar aquello que esto está bien, esto me llena de satisfacción. Me llena de satisfacción tratar a los padres con amor. Me llena de satisfacción ayudar a un viejito, por ejemplo.
Me llena satisfacción darle un consejo a un joven. Me llena satisfacción darle alguna provisión, alguna limosna a un desamparado. Ese tipo de cosas forman parte de la mayoría de las personas. Digo la mayoría porque en algunos casos, hermanos, se desboca por completo el pecado, cauteriza la conciencia y crea una conciencia totalmente endurecida. El hombre de adentro hacia afuera se va descomponiendo y cuando el Señor, como dice el apóstol Pablo, lo abandona en sus delitos y pecados, el hombre realmente muestra su lado más oscuro y se va pudriendo literalmente. Sus palabras, su forma de vivir, sus hechos. Vive para satisfacerse a sí mismo y eso acelera el proceso de descomposición hasta que finalmente llega la muerte y luego la condenación. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. La conciencia se nombra en Romanos 2:15. Es aquella que se encuentra tanto en gentiles, no judíos, como en judíos. Se podría decir, un vigilante. La conciencia es aquella forma rudimentaria, elemental, básica, se podría decir, la más pequeña de todas, que está observando y se muestra como aquella que lanza una alerta cuando las cosas que hacemos no están bien y lanza una suerte de satisfacción cuando haces cosas que son plausibles, ¿verdad? Pero igual con todo y eso no alcanza, porque la conciencia solamente es una espectadora. La conciencia solo observa, pero esta conciencia es la muestra de que hay algo más antes y después de ella, porque antes de nacer fue instalada ahí y después a lo largo de mi vida sigue estando allí y de acuerdo a mi estilo de vida, esta conciencia se hace más aguda o simplemente se adormece, se cauteriza y se vuelve complaciente. Y digamos que se vuelve complaciente no porque la conciencia tenga esa naturaleza, sino que el pecado va haciendo un callo alrededor de la conciencia hasta que la vuelve tan dura que ya no hay más que hacer. Y el hombre hasta ese momento o para ese momento ya está sumergido en un charco de pecado en el cual no solamente lo hace, sino que se complace en él. Tengo un conocido, un paciente que es ateo y le compartí hace tiempo de la palabra, y me decía, bueno, me sacó los libros, ¿no? Mira, Carlos Sagan, Stephen Hawking, científicos, dicen que no necesitas de Dios para poder explicar el universo y tanta cosa. Y el Señor me permitió recordar, pero le digo, estimado, nosotros tenemos la conciencia en el interior. Si no seríamos bestias, seríamos animales. Ni siquiera los animales tienen un instinto, el cual preserva la especie, ¿verdad? Rara vez se observa que una madre se coma a sus crías o las mate. Y eso también es producto del pecado porque la creación también está bajo ese juicio. Pero volviendo al tema de la conciencia, eso es lo que nos permite diferenciarnos de las bestias. Si no, seríamos monstruos. Y él reconoció, sí, efectivamente, eso es lo que la ciencia no puede explicar. Y no lo va a poder explicar nunca, porque ese es el sello que Dios ha puesto en el hombre para que sea el espectador y el que acusa o el que celebra una acción que es digna pues de ser reconocida, ¿verdad? La satisfacción. Lo que diría Cristo es mejor el entregar, el dar que recibir, claro que sí, porque tú al ayudar estás cumpliendo un propósito que es mayor, estás desprendiéndote para que la gente que está alrededor disfrute de aquello que tú tienes por la providencia de Dios. Pero eso es muy elemental, muy básico. La conciencia es una herramienta. La conciencia es una forma de observar cómo es que el hombre se puede destruir o puede empezar una transformación gracias a la providencia de Dios. En Romanos 2:15 vemos la conciencia, en Romanos 13:5 también la observamos. ¿En qué sentido? En un sentido de orientado a las autoridades, respetando a las autoridades, ¿verdad? Romanos 13:5.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, hablando de la autoridad que viene de los hombres y mujeres que han sido puestas en un cargo de autoridad. Llámese alcalde, llámese regidor, llámese ministro, inclusive un guachimán, hermano. Ellos están puestos como autoridad de parte de Dios. Y nuestra conciencia tiene que ser sujeta a la coherente forma de vivir para no faltarle el respeto al que está delante, no porque ese hombre tenga el poder de hacerme daño o de llevarme a la cárcel u otra cosa, sino que nuestra conciencia tiene que ser coherente, ya que es de parte del Señor que el hombre sea obediente a una conciencia sumisa a la autoridad. No que sea complaciente a lo que la autoridad quiere hacer, lo que le dé la gana, no, sino que acorde a la autoridad que el Señor le da, la conciencia tiene que estar sujeta, sumisa. ¿Por qué? Porque si no se crea una disonancia, pues. O sea, estamos creando un hombre, una mujer que si quiere criar a sus hijos en buena conciencia, pero fuera de la casa trata a las personas como le da la gana, se crea una disonancia. Y esa disonancia puede ocupar la mente del hombre para crear trastornos de bipolaridad o trastornos que van mellando, golpeando a la persona y esto se manifiesta en su hogar. Sus hijos, por ejemplo, lo van a ver. No tiene ningún tipo de autoridad. Más aún si esa persona escucha de Cristo. La conciencia tiene que estar fresca en el Evangelio o tiene que ser coherente a lo que se predica. La conciencia buena o culpable, el apóstol Pablo apunta a que él, delante de los hombres y delante de Dios, tiene una buena conciencia. Delante de los hombres y delante de Dios, tiene una conciencia buena. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, así como el apóstol Pablo, que tenemos una conciencia buena? Hay que pensarlo un poquito, ¿no? Porque delante de los hombres tú puedes ser una persona irreprensible, ¿verdad? Ese muchacho no es borracho, ese muchacho no es drogadito, ese muchacho no fornica, esa es una dama, esa es una mujer que ama a su hijo, ama a su esposo, pero delante de Dios, Pablo estaba convencido y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La autoridad va por delante, ante Dios y ante los hombres. Entonces, la conciencia del hombre, ya que Pablo es hijo de Dios, coloca al Señor, a Dios Todopoderoso delante y dice, tengo una conciencia tranquila delante de Dios y también delante de los hombres. Siempre la autoridad máxima va por delante. El apóstol Pablo menciona siempre por delante de Dios. Romanos 9:1 me dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia de Pablo ya ha sido lavada pues por el Espíritu Santo, ya ha sido lavada por la palabra de Cristo, ya estás vosotros limpios por medio de la palabra que os he dado, dice Cristo en Juan 15, y Pablo menciona que su conciencia está limpia delante de Dios y delante de los hombres gracias a la obra de Cristo. Gracias a la obra de Cristo. Pablo continúa su exposición de una conciencia tranquila, limpia. En 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios 1, menciona lo siguiente, 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El testimonio de la conciencia. Estas palabras son importantes. Guardémosla ahí en la memoria, hermano. El testimonio de la conciencia. ¿Ves? La conciencia es aquella que expecta, aquella que observa, aquella que está constantemente dándonos la alarma o dándonos el visto bueno. La conciencia se encuentra en todos nosotros, hermanos. Se encuentra en el más rebelde de los hombres o en el más piadoso de los hombres. La conciencia se encontró también en Cristo, claro que sí. Exhortó a los hombres en base a una conciencia dominada por el Espíritu Santo. Claro que sí, porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo y su conciencia iba acorde con su carácter. Era una sola.
forma de dirigirse, una sola forma de vivir. Y era con paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, esperanza, amor, sobre todo amor. Hay que tener amor para decir en la cruz de Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, eso es imposible pronunciar cuando recibes un golpe, cuando recibes una ofensa, cuando te meten en el carro, cuando te quieren atropellar, cuando la combi pasa rápido y no te deja circular tranquilo, cuando te insultan, cuando profieren algún tipo de, tú sabes, ¿no? Van en contra de tu familia, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, y tú dices, Señor, tú repréndelo, porque sí, en un inicio tú quieres estallar en ira, y es completamente normal porque esa ira es una forma incorrecta de querer exigir justicia. No es justo, no es justo que reciba esto, no es justo. Sin embargo, recordemos las palabras del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. No hay, no hay ejemplo más claro que ese, hermanos de amor. Él está golpeado, colgado en un madero y él expone palabras que van a retumbar a lo largo de la historia y por la eternidad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y gracias a Cristo por esas palabras. No sabíamos lo que hacíamos. Nuestra conciencia estaba totalmente muerta, adormecida. Y aún así el Señor le place colocar la conciencia en el hombre para que, más adelante veremos, el día que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, usted y yo no tengamos excusa. ¿Te quieres excusar? ¿No escuchaste el Evangelio? Un momentito. Tienes conciencia y sabes que lo que tienes delante está bien o está mal. Y sabes que te debes a alguien más fuerte, más poderoso, con más autoridad, aquel sobre quien ya no hay nadie más. Porque encima del alto hay uno más alto, pero encima de Cristo ya no hay nadie más. Él es toda autoridad. Por eso está escrito que Él es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Él es la autoridad máxima. La conciencia, hermanos, es la peor enemiga de los hombres que quieren excusarse delante de un Dios santo. Yo me excusaba, tengo un tío que es cristiano, él me invitó a la iglesia y me excusaba. Yo decía que era bueno, era bonito escuchar la palabra, sí. Lo que dice Pablo, el hombre interior se deleita en la palabra, ¿verdad? Inclusive los emperadores romanos se deleitaban en la palabra. Hubo uno que escuchaba a Juan el Bautista y decía, tráigalo, por favor, quiero escucharlo. Me gusta, me gusta. Tiene bonitas palabras. Y más tarde le cortó la cabeza. Porque escuchar el Evangelio no me hace un hijo de Dios. No, no son los oidores los que son justificados, son los hacedores. Y no porque sea por obras, sino porque es una manifestación. El árbol da frutos buenos, el buen árbol. El mal árbol da frutos malos. La manifestación de una conciencia cauterizada es que simplemente te ciegas ante la posibilidad de reconocer al Santo de Israel. Y esa conciencia cauterizada está con el peso de culpabilidad, producto de tu pecado, producto de mi pecado. Pero el apóstol Pablo nos da, volviendo a 2 Corintios 2:12, palabras que usted tiene que reconocer y yo también, el testimonio de nuestra conciencia. La conciencia, volvemos a repetir, es un vigía, es aquel que resguarda el interior del hombre y manifiesta una forma muy básica de señalar lo que está bien y lo que está mal. El apóstol Pablo también habla en 1 Timoteo 1:5, también manifiesta palabras semejantes en 1 Timoteo 1:19. En 1 de Pedro 3:16 también. 1 de Pedro 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí el apóstol Pablo va mucho más allá. El apóstol Pablo va mucho más allá. Y él dice, el propósito de la ley de Dios es el amor nacido de un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Son tres cosas que nacen
del propósito de la ley, hermanos. Más adelante vamos a ver, pero tiene relación directa con la conciencia. Una conciencia buena nace gracias a la obra redentora de Cristo. Una conciencia adormecida, aquella que dice, mira, es necesario hacerlo, tú sabes, eres hombre. No, vístete como quieras, mira, muéstrale al mundo que puedes, ¿no? Tú puedes, mira, eres guapo, ¿no? Te tienen envidia, vístete de tal manera, muestra, inclusive dicen los blasfemos, muestra lo que Dios te dio. No, muestra que todavía puedes. No, hermanos, la conciencia limpia nos dice lo siguiente, que gracias a la palabra de Dios viene a nuestro corazón un amor nacido, limpio, de corazón limpio, una buena conciencia y una fe que no es hipócrita. Tú sabes, el hombre que está basado en las posturas, ¿no? Sí, gloria a Dios, hermano, sí. ¿Cómo te encuentras? Victorioso en el Señor, victorioso en el Señor. Sí, 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 aleluya. Hermanos, de nada nos sirve tener una vestimenta hipócrita si a los ojos del Señor, cuando cerremos los ojos, vamos a escuchar, nunca te conocí. Son las palabras más duras, hermano. Pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos maravillas, Señor, en tu nombre inclusive abrimos la boca y predicamos el Evangelio. No, nunca te conocí. En tu vida íntima nunca te conocí. Nunca me diste tu vida, nunca viviste, tu matrimonio nunca vivió para la gloria de Cristo. Tu esposa siempre sufrió el abandono de su esposo. Sí, eras proveedor, sí, eras un hombre que llegaba a casa y por la providencia mía llevabas. Pero eso no era lo importante, porque ella también se perdió. Inclusive yo soy culpable. Yo tengo la carga buenamente dispuesta por el Señor de dirigir a mi esposa hacia Cristo, de exhortar a mi esposa en la palabra, con las enseñanzas de Cristo. Y el Señor me va a confrontar ese día. Hermanos, es un día terrible, el día de la confrontación del Señor. Sí, el Señor Jesucristo nos amó hasta lo sumo, pero hermanos, el mismo Cristo que fue colgado en una cruz, resucitó, ascendió a los cielos, glorificado totalmente a la diestra de Dios y viene por segunda vez. Y esta vez ya no para ser crucificado, sino para sentarse en su trono y juzgar a todas las naciones. Y sabes que estamos incluidos ahí en todas las naciones, quieras o no, queramos o no, estamos incluidos ahí. Y el Señor nos va a preguntar, o nos va a afirmar, o nos va a lanzar al lago de fuego. Hermanos, hagamos una pausa y usted analice si está en Cristo, si es nueva criatura, si las cosas viejas de verdad ya pasaron. Porque si no, hermanos, la Escritura es clara. El Señor Jesucristo no es complaciente, no es un viejito indulgente que está sentado lanzando caramelitos y si te portas mal, ese es mi muchacho. Jesucristo viene y con vara de hierro va a destruir a aquellos que han sido sus enemigos. El que no es conmigo es contra mí. Todos antes de Cristo hemos sido enemigos de Cristo. ¿De dónde sacas eso? Salmos 2. Es una muestra mesiánica de lo que Cristo significa y lo que la humanidad hace y quiere hacer contra el Señor. Y lo que hizo contra el Señor se muestra pues en la historia, se muestra en los evangelios. Más allá de la intervención soberana de Dios, los hombres también son culpables por haber tomado al Santo de Israel y haberlo colgado en un madero. Así como las naciones que apresaron a Israel. Sí, era el juicio de Dios, pero ellos también eran culpables, porque decidieron ir en contra de ellos y asesinarlos cruelmente, violar a sus mujeres, destrozarlos. ¿Hay culpabilidad en el hombre? Claro que sí, porque ellos decidieron. Me comentaba mi esposa ayer que observaba una ilustración muy interesante acerca de la conciencia, y es que en 1945, ¿se acuerda de la Segunda Guerra Mundial? Le recomiendo, hermano, que vea ese juicio en YouTube. El juicio de Nuremberg, se escribe Nuremberg, termina en G.
1945, 1946. Fue un juicio de un año, empezó en noviembre de 1945. Supuestamente Hitler se había suicidado y quedaba el segundo al mando del comando nazi. Estaba también el hombre que se encargaba de su campaña política y el que había sido responsable de promulgar las leyes antisemíticas o contra los judíos. Y estaban un conjunto de hombres y mujeres que decidieron, hermanos, simplemente tratarlos como cucarachas, de pisotear la dignidad de un hombre, de una mujer, por el simple hecho de ser judíos, por el simple hecho de querer colocar de una manera fanática una ideología política. Estos hombres y mujeres tuvieron que responder delante de la justicia en el nombre de la humanidad. Los jueces de las naciones aliadas que fueron en contra de Alemania les dieron un juicio en el nombre de la humanidad. Y en el nombre de la humanidad los juzgaron. Y cada uno de ellos, hermanos, con una conciencia totalmente cauterizada, decían, ¿cómo usted se declara? Me declaro no culpable. Siguiente, ¿cómo se declara usted? Me declaro no culpable. Todos, ni siquiera se atrevieron a decir, me declaro inocente. Porque, hermanos, hasta en ese momento, el último aliento de la conciencia no les permitía decir eso. Porque era una locura decir que eran inocentes. Pero claro, la estrategia verbal es no culpable. ¿Eres bueno? No. Soy no bueno. ¿Eres violador? No, soy no violento. ¿Eres culpable? No, no culpable. Esos hombres cumplieron algunos cadena perpetua y otros fueron colgados. Ese fue el juicio. Pero en las manos de esos hombres, millones de judíos murieron. Y más allá de eso, hermano, más allá del hecho, es lo que salía de sus bocas. Su conciencia estaba quemada, destruida. La dignidad del hombre puesta por debajo de los animales. Porque inclusive dice la escritura que el hombre cuida de sus bestias. El hombre justo cuida de sus bestias. Tú sabes, no anda pateando a su perro por ahí. O no le da veneno, bocado a los gatos que tiene, etcétera. ¿Me entiendes, no? Es como, tienen un sentido de justicia, pues. Lo trata bien. Pero estos hombres trataron menos que a un animal. Ni siquiera como insectos, hermano. O sea, ya fue lo más repudiable de lo repudiable. Dicho sea de paso, la primera vez que se utilizó el término genocida para mencionar algo tan aberrante fue en el juicio de Nuremberg. La manera legal de mostrar la aberrante forma de trasladar el odio hacia una nación, en vez de decir holocausto o asesinatos, ya no había palabras. Decir asesino es corto. Genocida. Genocida. Porque la conciencia ya estaba totalmente cauterizada, quemada. Lejos de mencionar una conciencia culpable. No, ellos eran no culpables. Ellos seguían órdenes. ¿Y sabes qué es lo más paradójico, hermano, y triste? Es que ellos habían firmado un documento que decía, juramos lealtad a Hitler, tatatí, tatatá, y lo juramos en el nombre de Dios. Era totalmente aberrante, abyecto. Ya los adjetivos ya quedan cortos. Pero hermanos, usted y yo también pudimos haber estado ahí. Yo pude ser uno de ellos y haber tratado a las personas judías como si fuesen cucarachas. ¿Sabes por qué no estuve ahí? ¿Sabes por qué no estuviste ahí? Por la misericordia de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tú no decidiste nacer.
Mira qué tan bueno y misericordioso es el Señor que te permite nacer y nos permite compartir el Evangelio en un lugar que puede ser muy, muy austero, humilde, pequeño, pero hermanos, estás en paz. No te están allanando la casa, no están pateándote la puerta, no están persiguiéndote, no están pidiendo tu cabeza. No eres un tipo que va a pasar a la cadena perpetua o va a ser asesinado, colgado por haber cometido hechos de esa índole. Es un motivo más para agradecer al Señor. También para agradecer al Señor por no haber estado en el otro lado del río, de haber sido los judíos masacrados. Hermanos, ese es el juicio de Dios. ¿Es injusto? Es imposible que sea injusto, hermanos, porque Dios no puede ser injusto. Dios no puede, no le nace, no brota de sí, no se descuelga de sus atributos. Si Él fuese injusto, entonces estamos hablando de un Dios limitado, de un Dios limitado. Y si es limitado, entonces no es digno de recibir la alabanza. Tiene límites, entonces es en cierta forma humano. Pero por cuanto es soberano, es Dios, misericordioso, fiel, justo y santo, Él recibe toda la gloria. Y la misericordia que nos dio a nosotros es la misericordia que ha impartido por siempre y será por siempre y para siempre. Y es por eso que nuestra conciencia ha sido alcanzada en el nombre de Jesús. Su conciencia ya no es cauterizada, hermano, su conciencia ha sido alcanzada por Cristo. La palabra menciona que la conciencia buena tiene una tranquilidad delante de Dios y delante de los hombres, de manera secundaria. Los hermanos de José en Génesis 42:21, ¿te acuerdas que estaban temblorosos porque decían, uy, es José? ¿Te acuerdas lo que le hicimos? Sí, lo vendimos, sí, lo tratamos mal, sí. Le mentimos a nuestro padre, dijimos que una mala bestia lo había destrozado, etcétera, etcétera. Ahora va a cobrar venganza. Esa es una conciencia culpable, un remordimiento profundo. Faraón, de cierta manera, un tanto hipócrita, estratégicamente hablando, era un tipo con una conciencia endurecida, ¿verdad? El Señor lo abandonó en sus delitos y pecados, pero él mencionó palabras en Éxodo 9:27, refiriéndose a que reconocía que tenía una conciencia culpable. Esdras, en el libro de Esdras 9:6, menciona también algo similar. Reconoce que tiene una conciencia culpable delante de Dios. Delante de Dios. Las palabras de Faraón fueron casi en esa línea, porque él reconocía que tenía una conciencia culpable no delante de los judíos, sino delante de su Dios, ¿verdad? El salmista en Salmos 40:12 también expone que hay una conciencia que se encuentra aplastada por la culpabilidad. Y el Señor Jesucristo a los fariseos les menciona lo siguiente, en Juan 8. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículos antes del Señor Jesucristo, ¿verdad? Les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La palabra de Cristo entra como una daga en el corazón de los fariseos y se introduce y llega hasta el tuétano. Como dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante más que espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas, hasta el tuétano y separa el alma del espíritu. Esa palabra fue misma, el verbo mismo le lanzó la palabra le lanzó la palabra, el verbo lanzó el verbo a los corazones de los hombres. Y en ese momento, hermanos, sus conciencias gritaron, porque las conciencias de los hombres de ahí delante estaban viendo al Santo de Israel, al Santo. El mismo Dios les estaba hablando. La conciencia delante de Dios tiembla. Habacuc tembló delante de Dios y era un hombre santo, era un hombre justo.
Job tembló delante de Dios y era un hombre justo. Los hombres que observaron cómo Cristo agitaba las aguas, temblaron. La palabra dice que ellos tuvieron gran temor. Pero si yo busco el término directo de lo más antiguo, menciona que se sobrecogieron. Es una sensación de llenura, de un sentimiento que provoca pavor. Es el sentimiento que tú tienes, por ejemplo, cuando escuchas que la puerta se abre de noche. 3 de la mañana se abre la puerta y sientes que están subiendo lentamente. Y sientes que abren la manija de tu puerta lentamente. Y tú vives solo. Es el sentimiento de llenura cuando te dicen, caramba, lo lamento mucho, murió tu hijo, murió tu padre, lamento mucho la pérdida de tu mamá. No hay forma de contrarrestar eso. De esa misma manera, esos hombres que estaban delante de Cristo cuando Él quitó las aguas, cuando mandó a callar a las aguas, esos hombres se sobrecogieron. El pavor los tomó. Tenían terror. ¿Qué clase de hombre es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Y el Señor luego siguió descansando, ¿verdad? Porque estaba durmiendo. No conocían al Cristo, pero tuvieron 3 años más para conocerle. Hermanos, la conciencia delante de nuestro Dios, así como nuestro corazón y nuestra mente, está desnudo delante de Dios. En el sentido de, el Señor nos ve completamente, sabe el interior del corazón y sabe que nuestra conciencia puede ser una conciencia buena o culpable. La conciencia culpable es aquella que grita cada vez que el santo nos está exhortando. Incluso seas o no creyente, hermano. Cuando se habla la palabra de Dios, el hombre calla, la mujer calla. Cuando la palabra de Dios se expone, hermanos, las personas que están delante guardan silencio. La autoridad que viene de parte de Dios, no de parte tuya ni mía. Tú y yo no tenemos nada de autoridad, hermanos. Nada, en un sentido elemental, básico. Porque soy una criatura, tú eres una criatura. Pero nosotros somos epístolas, cartas vivas que llevan el Evangelio. Somos ministros de Cristo. No en el sentido de ponerte, tú sabes, ¿no? El saco, muy buenas, vengo de parte de Cristo. No, somos representantes, cartas vivientes del Evangelio de la gracia de Dios. Y tu boca tiene que proferir el Evangelio de la gracia de Dios. Y la autoridad que viene es del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, no es porque uno tenga un puesto o tenga un cargo. Hermanos, el Señor nos muestra la Escritura para observar que utilizó a esclavos y a reyes por igual, porque el corazón del hombre se encuentra en la palma de Dios y Él hace como Él le place. Él decidió usar a gentiles, no judíos, y a judíos. A los que no son su pueblo, los llamó su pueblo. ¿Para qué? Para que el pacto suyo, como dice en Jeremías 31, 33, he aquí yo hago pacto, y al que no es mi pueblo llamaré pueblo mío. Y pondré temor de Dios en el corazón de ellos para que no se alejen de mí. Hermanos, esa promesa es preciosa. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, pues. ¿O acaso no tienes temor de Dios cuando te quieres alejar de Él? Cuando queremos hacer lo malo, no hay temor, no te sobrecoge el temor. Y vamos, sí, tropiezas. ¿Acaso no tienes la vergüenza y la carga de que delante de ti está el Santo de Israel? Y de que no vienes en arrepentimiento y fe. Si no vienes en arrepentimiento y fe, el Señor y su ira santa te pueden hacer pedazos. Y tú sabes que sería lo peor. No que el Señor destruya tu cuerpo,
sino que te arroje al Gehenna o al infierno. Y sabes que Él tiene todo el poder para hacerlo. Tiene el poder para matar a la misma muerte. Y tiene el poder para hacer la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y usted y yo vivimos gracias a Cristo. Estamos respirando gracias a Jesucristo. Hermanos, el privilegio de conocer a Cristo no tiene nombre. Mira la misericordia de Dios. Estamos conociendo al Hijo de Dios para disfrutar de Él, para que su paz nos llene por completo, para que el amor de Cristo nos llene y nosotros de lo que estamos rebosando entreguemos. De gracia recibes, entrega también de gracia. El fruto de Dios viene para la gloria de Dios, va para la gloria de Dios, pero impacta. Separado de mí nada puedes hacer. Lejos de Cristo, hermano, eres estéril. Yo soy estéril. El hombre es estéril. Es inútil. Todo lo que hace es como hojarasca, es como las hojas secas del otoño. No sirve para nada, se consume en el fuego. Pero en Cristo, hermanos, la trascendencia de lo que hacemos es eterno. ¿Por qué? Porque hacemos para la gloria de Dios lo que al Señor le agrada. Porque Él nos compró con precio de sangre. Glorifiquemos pues a aquel que nos compró con precio de sangre. ¿Cómo lo glorificamos? Cuando llega el Evangelio a mi vida, cuando llega el Evangelio a mi corazón, hermanos, la conciencia se transforma, en el sentido de que yo puedo decir que mi conciencia es buena, como dice 2 Corintios 1:12. ¿Recuerdas? El corazón limpio, una conciencia buena y una fe que no es hipócrita, una fe no fingida. 2 Corintios 1:12. Ese es el resultado de la ley en mi corazón. ¿Correcto? Sin embargo, estamos observando la conciencia en sí misma, pero queremos o quiero explicar en esta hora qué significa la obra de la ley. Hermanos, usted y yo, antes de Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Romanos 5 nos dice que estábamos muertos, espiritualmente hablando. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Cristo. Y se lo dijo a los fariseos, y se lo dijo a los judíos y a los griegos que estaban por ahí, probablemente. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesucristo vino cuando estábamos muertos en delitos y pecados. A su tiempo, el Señor nos ha rescatado y nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Cómo sabes que naciste de nuevo? Por tus frutos. Juan 3:3, Juan 3:5. Jesús está hablando con un maestro. Dicho sea de paso, le dio una escuela, le dio una cátedra al Señor Jesucristo, al que se suponía era maestro de Israel. ¿Tú que eres maestro de Israel no sabes estas cosas? ¿No has escuchado en el Antiguo Testamento? Y ahí observamos, hermanos, la promesa de Dios en su palabra, que el Señor hará pacto consigo y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero hermanos, antes de Cristo no tenemos la ley en el corazón del hombre. El hombre no tiene en su corazón la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. El muerto no decide. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. El muerto no decide. El muerto solo apesta, hermanos. El muerto solo huele mal. Se descompone, está lleno de gusanos, lleno de fluidos corporales, está muerto, no tiene ningún tipo de decisión. Es el mejor ejemplo para decir la situación espiritual que tú y yo vivíamos antes. Estábamos muertos espiritualmente. Puedes gozar de buena salud biológica, pero si no estás con Cristo, hermano, estás contra Él, y por lo tanto, tu estado es de muerte espiritual. Cuando le hablas a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, en el sentido de llevar frutos para Cristo y para su gloria, estás hablando con un muerto. Y nos debe de doler. Tiene que dolerte, hermano. Y tiene que salir, ¿sabes qué? Gratitud de tu corazón. ¿Por qué? Porque, Señor, yo no estoy en la misma situación. Porque la sensibilidad que viene de un corazón agradecido es porque Cristo vino, lavó el corazón, justificó, te libró de la culpa
te santifica todos los días y te va a glorificar, según Romanos 8. Pero antes de eso estábamos muertos. Y el muerto no decide, menos va a tener la ley en su corazón. Sin embargo, hermanos, aquí está la misericordia de Dios otra vez, mostrando la obra de la ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Señalar que somos inútiles ante un Dios que exige santidad por completo. Incapaces. El hombre es incapaz. El hombre es muy capaz de generar carreras, de ejercer cierto tipo de, por ejemplo, tecnología, hacer tecnología, proveer incluso para su familia, para los que ama, etcétera, etcétera, en la providencia de Dios, pero él es incapaz de satisfacer el estándar de justicia del Señor. ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley es pecado, y el pecado, siendo Dios justo y santo, se paga con la muerte. Eso es lo que pasó con Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, yo no puedo realizarlo, yo no puedo hacerlo. Sin embargo, el resultado de la ley, hermanos, cada vez que yo te digo, ¿tú eres una buena persona? Y pueden decirme, sí, claro que sí, yo soy buena persona. ¿Tú mientes? Bueno, a veces, y eso te hace un mentiroso. Y la mentira delante del Señor es abominación. ¿Por qué? Porque el padre de mentira es Satanás, y si tenemos esa referencia, observamos que en la palabra está, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Entendemos que estamos transgrediendo la ley de Dios y que mi estándar es muy por debajo del subsuelo con respecto a la gloria de la moral de Dios. Y así podemos hacer una lista de todas y cada una de las transgresiones que hemos hecho, hermanos. La consecuencia de la ley, en el sentido práctico, es mostrarnos culpables y vulnerables delante de un Dios santo, ¿verdad? Pero al mostrarnos culpables, hay una reacción. Al mostrar que tenemos una culpa, una deuda, hay una reacción. La primera reacción, ¿cuál es? Si tenemos en la providencia de Dios una conciencia que escucha, es, bueno, sí, tiene razón. Y la segunda reacción puede ser, mira, ¿sabes qué? No me molestes. No seas fanático, háblame de eso después. Cuéntame cómo está la familia. ¿Cómo vas en el trabajo? No, yo no creo en religión, olvídate. Ambas respuestas son igual de posibles. Pero esa respuesta, hermanos, esa respuesta es la obra de la ley escrita en el corazón de Dios. La obra de la ley es la muestra de mi culpabilidad o la muestra de mi conciencia cauterizada, evadiendo mi responsabilidad. Puedo ser evasivo o puedo ser receptivo a la culpa y decir, tienes razón. Oye, tienes razón. Estoy yendo en contra de una ley que es más alta que yo, que es más grande que yo, es más grande que mi moral. Y es allí donde el Señor opera el milagro de la salvación, hermanos, confrontando, porque solamente Dios sabe quiénes son sus ovejas. Pero quiero que nos quedemos con esto, hermano. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley de Dios, la palabra misma de Dios no está en el corazón del hombre, es la obra de la ley. Es la muestra, es la esencia de lo que pasa después que eres confrontado con la ley. Y puedes evadir tu culpa o puedes, afrontar tu culpa. Y tu conciencia, hermano, es la que observa esto. Y cuando observa que eres culpable, te manda una alerta. Y cuando observa que es una persona que reconoce la culpa, entonces te manda una suerte de afirmación. Te manda una muestra de bien hecho, adelante. Eso es correcto. Y hermanos, lo hermoso de esto es que es universal. Puedo ir al Himalaya, puedo ir con un monje, puedo ir con un africano, y todos ellos tienen códigos de ética morales
que son similares. ¿Por qué? Porque dudo mucho que en una cultura sea bueno el asesinar a los niños. Solamente tendría que haber una conciencia cauterizada para considerar eso. Tal como la tuvieron, perdón, los alemanes con los niños judíos. Hermanos, si bien es cierto, asesinaron millones y millones de judíos, incluidos niños y mujeres, en ese momento, hermanos, observemos que la humanidad así ha avanzado, lamentablemente, podríamos decir. Las guerras es un conjunto de matanza tras matanza, hermanos. La colonización aquí con los españoles. Ustedes han ido a las catacumbas, son los cráneos de los indígenas. Si te vas a Brasil, también tienen su cementerio de indígenas. Cráneo tras cráneo tras cráneo. Y uno cuando ingresa de niño dice, oh, vaya, qué lindo, ¿no? Parte de la historia. Pero hermanos, ese es el corazón del hombre. Asesino. Asesino. Cruel. Vil. Va en contra de lo que al Señor le agrada. Pero inclusive ahí, hermanos, y para esos hombres, esto es verdad. Porque tu palabra es verdad, dice el Señor. La obra de la ley escrita en los corazones de los hombres es evidente. ¿Y sabes quién es el testigo? ¿Quién observa todo? ¿Quién es aquel que resuelve el caso porque fue el testigo que grabó y observó todo? Es la conciencia. Sin conciencia, hermanos, seríamos como muchos hombres, hermanos. Unos animales, unas bestias salvajes. Y eso es triste, hermanos, porque Dios ha diseñado al hombre para que confíe en Dios, para que viva con Él por siempre y para que le dé la gloria. Ese es el diseño. Pero lejos del Señor estamos muertos en delitos y pecados, mi conciencia se hace pedazos y yo me vuelvo una bestia, un animal, y considero a la gente que está alrededor inclusive como inferior a los insectos y puedo asesinarlos como me dé la gana. Y puedo maquinar formas de asesinato, maneras. ¿Y sabes qué? Complacerme en eso. Hermanos, gracias a Jesucristo estamos libres de eso. No te creas justo en tu propia justicia porque no alcanza. Porque si tú quieres medirte en la justicia que debe ser, mídete con la justicia de Dios. ¿Y sabes qué? La justicia de Dios me dice, Cristo es suficiente. Tú no eres suficiente, yo no soy suficiente. La justicia de Cristo es la suficiente para salvarme. Tú no te puedes salvar. Isaías 61:10. Doy gracias al Señor, y es una paráfrasis, no es el texto exactamente, pero búscalo en tu casa, Isaías 61:10. Él me vistió con vestiduras de justicia y me dio atavío como de novia, me vistió. En un sentido hermoso, el Señor hace una cadena de oro, ¿no? En un sentido de las palabras más precisas y más bellas para decir que Dios en Cristo me viste de su justicia. Y por fin yo puedo ingresar con una vestidura que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque la única manera de entrar al reino de los cielos es por medio de Jesucristo el Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y su vestidura de justicia, su gloria, es la que me viste. Esa es la única manera en la cual mi conciencia puede ser testigo de algo maravilloso, el milagro de la nueva criatura. Y es allí donde el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:12 dice, la ley sirve para eso, hermano. La ley sirve para transformar el corazón, traerlo de la muerte, con la palabra, obviamente, y con la fe en la sangre de Cristo, darle un lavamiento por medio de la palabra y llenarlo del Espíritu Santo, formando parte este hombre, esta mujer, antes era enemigo de Dios y ahora forma parte de la iglesia de Dios, 1 Corintios 12:13. Y gracias a eso usted y yo podemos perseverar. ¿Por qué? Porque forma parte de la palabra de Dios. Forma parte de la palabra de Dios. Y aquí donde podemos declarar lo que dice el salmista en Salmo 37:31, que la ley está en el corazón del ser humano. En el Salmos 48, tu ley está en medio de mi corazón. El salmista dice, tu ley está en mi corazón, Señor. Yo la atesoro, Señor, tu ley, y mi conciencia
eh, brilla por eso, está satisfecha, está llena. No solamente se complace, sino que es una conciencia limpia. Entonces no necesita de una moralidad humana, sino que Dios satisface aquella que es mi testigo en el interior, la conciencia. Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es la promesa de Dios para el pueblo suyo, aquel que en el corazón es judío y en el interior es judío, no por fuera. Porque su pueblo es aquel que ha sido circuncidado aquí en el corazón y aquel que está vestido como judío por dentro, no por fuera. Las vestimentas externas no nos hacen salvos, pero la vestimenta en el interior, si Cristo llena mi corazón y mi mente de su palabra, si Cristo me ha rescatado y tengo fe en su sangre preciosa, téngalo por seguro, hermano, que el fin de nuestra carrera es Cristo. Jeremías 32:40, les daré un corazón nuevo. Eso es conmovedor. Les daré un corazón nuevo y los haré perseverar. Los haré perseverar. Date cuenta que perseverar no viene de parte de los hombres, viene de parte de Dios. Quiero leerlo, por favor. Vamos a Jeremías 32. Porque es un texto que es evangelio puro. Es el evangelio. 32:40. Y haré con ellos pacto eterno. Escúchalo bien, hermano. Y haré con ellos pacto eterno que no volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jesucristo pone en el corazón del hombre el temor santo para no apartarse de él. Esa es la promesa de la perseverancia de los santos, hermano. Persevera en Cristo, no porque tú tengas la capacidad, sino porque Dios ya lo prometió. Y Dios no es mentiroso. Todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, vamos a mentir en algún momento y vamos a fallar, sí. Pero el único que nos permite volver en arrepentimiento y fe a la senda de justicia es Jesucristo el Señor. Y Él me dice que ha prometido en el Antiguo Testamento que pondrá temor en el corazón de los hombres para que no se aparten de Él. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Es un sentir profundo en el corazón de Dios. Y eso pasó con Cristo. Eso pasó con Cristo. Por lo tanto, la perseverancia, hermanos, no es una opción. Es una muestra del carácter del hombre que de verdad ama a Cristo. Si amas a Cristo, persevera. Si repudias a Cristo, el Señor finalmente también tiene parte para ti, tiene cosas para ti. Si pisoteas la sangre de Cristo, pues ya sabes lo que te espera, hermanos. La ira santa de Dios. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, santo y justo. Pero aquellos que han sido justificados por el Señor Jesucristo, el Señor ha prometido que el temor de los hombres que han sido alcanzados por Él no se disolverá, sino que no nos apartaremos de Él porque así lo ha prometido. Hay una perseverancia en Cristo, pero viene de Él y es para Él. ¿Y sabes cómo opera eso? Por fe. Por medio de la fe en su sangre. Habacuc lo dijo después de que estuvo delante del Señor y sintió pudrición en sus huesos y dentro de sí se estremeció, le sobrecogió. El estar delante de la presencia de Dios le sobrecogió un temor santo, reverente. Se postró delante del Señor y abrió su boca y dijo, el justo vivirá por la fe. ¿Por la fe en quién? Romanos 3, 24, 25. Por medio de la fe en la sangre del Santo de Dios, el guerrero de Dios, el héroe de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Y si no es nuestro Señor, no es nuestro Dios, pues hermanos, acércate al Señor en arrepentimiento y fe. Busca al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. El único que te puede declarar libre de culpa, inocente, es aquel que también puede condenarte eternamente. Pero Él en su misericordia extiende de su gracia en su palabra.
Hay que abrazar esas verdades, hermanos, y hay que ejercitarlas, porque no son palabras poéticas, son palabras proféticas que vienen de parte de Dios para que su iglesia tenga las armas para pelear. Peleemos la buena batalla en el nombre de Jesús y perseveremos en su santo nombre, porque Él vendrá en juicio. Y con esto cerramos, hermanos. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. 25:31. Y este es el fin, hermanos. Por eso es que Dios ha puesto en el corazón del hombre a la conciencia y a la obra de la ley, allí delante. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este es el juicio de Dios, pero es a cargo de aquel que me justifica, aquel que me libra. Sabemos que la salvación es por el Señor, la salvación es del Señor, pero quiera Dios que su palabra, lejos de encontrar una conciencia cauterizada, encuentre una conciencia en ustedes y en mí que se complace de escuchar la palabra y de hacerla, porque no son los oidores, sino los hacedores, aquellos que el Señor les permite, les confía su palabra y permite que el fruto que viene, producto de esa conexión con Cristo, aparezcan. Un predicador una vez escuché, dijo, el árbol de naranjas tiene muestra su fruto porque es el exceso de nutrientes, es el exceso, rebosa, explota de los nutrientes. Así también el Hijo de Dios está lleno de Cristo, entonces está rebosando de Él. Y su boca tiene que proferir bendiciones y tiene que prepararse para ejercer su ministerio y tiene que seguir predicando el Evangelio y tiene que seguir manifestando el amor de Dios. Porque ese fruto es para vida eterna. Recuerda, hermano, Jesucristo viene pronto. Prepárate, hermano. Preparémonos, ¿sí? Amemos al Señor y recordemos que la conciencia es aquella que observa todo y que sea para la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Recordemos esto, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra, donde tú permites que observemos la obra de la ley en nuestro corazón, Señor. Y la conciencia es aquella que observa todo, Señor. La obra de la ley, aquella que nos dice si somos culpables de todo lo que está delante de tu palabra, Señor. Y vaya que sí lo somos, Padre. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Tu gracia nos alcanzó, Señor. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Y tú nos has traído irresistiblemente a Cristo. Te doy gracias, Señor, porque no es de quien quiere, Señor, sino de quien tú tienes misericordia. Es para la gloria tuya, Señor. Muy agradecido, Señor, por tu iglesia, muy agradecido por la familia que me das en Cristo, porque somos una familia, los hermanos y hermanas que tengo, o los que no tuve biológicamente, se encuentran aquí, Señor, y son mis hermanos en Cristo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es tu misericordia. Glorificado sea el héroe de Dios, el Rey y Señor soberano, cuyo gobierno no tendrá fin jamás, y en quien yo confío, y según la palabra de Dios, confiaré hasta el día de mi muerte, porque así perseveran sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.